Bueno, retomando su... retomando su... Ay, sí, hicimos eso hoy. Pues llegué tarde, ¿verdad? ¿Quién me manda? Bueno, pero tarde pero sin sueño, eso sí. Bueno, oigan, a ver, el domingo son las elecciones en El Salvador, ¿no? Ya ven, pues su amigo Bukele anda franco, ¿no? Seguramente para repetir en la presidencia de El Salvador. Y para hablar un poco de este asunto está con nosotros la doctora Arlén Ramírez Uresti, y es internacionalista académica de la Ibero. Arlén, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la información, por la invitación. No, la información nos la vas a pasar tú ahora, Arlene. O sea, a ver. Oye, vi en la semana dos diferentes encuestas y en ambas Nayib Bukele está en primer lugar por rondando el 80% de aprobación. Digo, con ese nivel de popularidad, Arlene, yo creo que dejamos muy claro, ¿no?, quién va a ganar el domingo, pero además se vuelve un tanto como extraño, ¿no?, que alguien con ese nivel de poder, ¿no?, ante la declaración de emergencia que hizo para ir en contra de los grupos criminales que habían en El Salvador, pero pues parece que los salvadoreños pues ven con buenos ojos la mano dura que ejerció Bukele durante todos estos meses y que, la neta, no podemos negarlo, ha resultado en una parte positiva en cuanto a la incidencia delictiva ya en El Salvador. Definitivamente, fíjate que es un fenómeno muy interesante porque si bien El Salvador está en un gobierno autoritario de facto, Sí. ¿no? Y la candidatura del presidente estaba totalmente fuera del contexto y del orden constitucional, pues hay un respaldo bastante importante. Hay gente que dice que quiere que el presidente gobierne de por vida, ¿no? Que se convierta en un cargo vitalicio. Y la verdad es que no solamente sorprende, sino que el motor justamente que está llevando a la sociedad civil en El Salvador a esto es pues ver la caída del 90% en los homicidios dolosos, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, pues que a pesar de que hay muchas observaciones en temas de derechos humanos, El Salvador hoy tiene un ambiente completamente diferente, ¿no? Y el discurso sobre la seguridad y sobre la posibilidad, ¿no?, de reactivar y de recuperar el tejido social ha prevalecido. El presidente tiene una aprobación bastante importante a pesar del desmantelamiento de la democracia en el país. Sí. Entonces, a ver, píntanos más o menos cómo está el asunto allá en El Salvador, Arlén, porque, pues, digo, por más cercanos que estemos en El Salvador, pues como que ubicamos a Bukele, lo que hizo y se acabó, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo está el asunto allá en El Salvador? Me imagino que en las encuestas también Bukele está arrasando, pero ¿frente a quién se va a enfrentar? Pues mira, se enfrenta a candidatos independientes, a una oposición bastante opaca, que en realidad no ha logrado sobrepasar no solamente el discurso, sino la propuesta política. En los Estados Unidos hay políticos, por supuesto republicanos, que apoyan este tipo de líneas de gobierno. Hay quien afirma que El Salvador hoy es más seguro que Canadá. Y con este emblema, digamos, con esta afirmación, se ha vendido la idea de que además El Salvador está tratando de reconstruir su tema económico, ¿no? Que están buscando reconstruir la clase media que estaba prácticamente desaparecida en el país, y hoy con una perspectiva de mediano plazo, pues incluso se habla de invitar a inversionistas, ¿no?, a buscar que haya ingreso de capital. Por supuesto que en el caso de que en los Estados Unidos se concrete la candidatura de Donald Trump y eventualmente ganara las elecciones, pues tendría el apoyo del Partido Republicano y del presidente en ese sentido, porque hay coincidencias importantes, ¿no?, en la visión conservadora o ultraconservadora de muchos asuntos. Hay que decir al auditorio, El Salvador es uno de los países con más población de grupos protestantes religiosos que son muy conservadores, y el presidente justamente ha llegado pues con esta visión a frenar una agenda también que, bueno, para este conservadurismo pues no era como tan adecuada. Es importante señalar que en ese sentido pues El Salvador hoy está teniendo esfuerzos importantes de reconstruir no solamente la vida en las calles, ¿no?, el tema de la seguridad, sino sobre todo el tema económico, que por supuesto siempre ha lastimado a la población en El Salvador. Sí. Oye, Arlén, en cuanto al tema de esta dictadura de facto, que te hablas por la declaración de emergencia y por el tema este de los delincuentes, en algún punto a El Salvador le cayó como mucha presión, ¿no?, de la ONU y diferentes temas de derechos humanos a nivel internacional. Pareciera como que ya aceptaron, ¿no?, que esto va a pasar, ya no le están como cargando tanto la mano.
E infiero un poco, y aquí me corregirás, que también los conflictos entre Israel y Hamas y los hutíes ahora ahí en Yemen, como que les quitaron un poco la atención y el resto se ha redirigido hacia allá, ¿no? Definitivamente, hoy El Salvador no es tema de conversación, digamos, entre los organismos defensores de derechos humanos, sobre todo pensando en que los recursos que tiene el país para poder justificar estas violaciones, ¿no?, a los derechos humanos están sustentados en otros derechos, que es justamente el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la seguridad, ¿no?, el derecho a vivir una vida digna. Y bajo ese discurso, el presidente ha logrado articular bastante bien una justificación para la política tan radical que tiene. En materia de seguridad, por supuesto, hoy la prioridad es la seguridad humanitaria en las zonas de guerra que están activas en el mundo, y por supuesto que esto ha distraído un poco el foco de la atención. Hoy las elecciones del próximo domingo vuelven a traer el foco hacia El Salvador, sobre todo considerando, bueno, que en realidad el que este presidente se reelija, ¿no?, incluso en contra de los estatutos de la Constitución, y con una reinterpretación de la Corte Suprema de la Constitución, pues abre la puerta, por supuesto, a la pérdida absoluta de la democracia, avalada incluso por la misma población. Ya. Oye, Yarlen, para un segundo mandato de Nayib Bukele, pues, ¿a qué pinta? ¿No? ¿Vamos a seguir con la misma situación de estado de excepción? ¿Se va a regresar? Y pues la idea es como mantenerlo así. O sea, ¿cuáles han sido las propuestas de Bukele en esta campaña? Justamente el continuar con el estado de excepción, cambiando el estatus del estado de excepción a una política pública de seguridad, ¿no?, prioritaria, que implica, por supuesto, el mantener las detenciones, el mantener esta macro prisión en las mismas condiciones, sobre todo ahora, ¿no?, invitando inversión extranjera, generando esta segunda etapa de la cual el presidente hablaba mucho, ¿no? Por un lado, estabilizar, bajar el índice delictivo, bajar el nivel de homicidios dolosos y sobre todo regresar la seguridad, para que entonces en este segundo mandato se pudiera consolidar un proyecto en el que El Salvador sea mucho más que temas de seguridad, buscando por supuesto la inversión extranjera, la atracción de capitales, y pues en esta segunda etapa lo que se espera no solamente es la continuidad en temas de seguridad, sino algún repunte, ¿no?, en el proceso productivo, y que El Salvador, pues a través de este liderazgo, pues finalmente pueda sobrepasar la línea de la pobreza. Bueno, pues ahí está todo ese asuntillo. Oye, y del otro lado del planeta, ahora que estaba pensando en los hutíes y aprovechando ya la presencia aquí, mi estimada Arlen, allá pues, parecía que estaría escalando cada vez más, ¿no?, el conflicto entre los hutíes ahí en Yemen, la posición estratégica que juegan para el paso hacia el canal de Suez. Y pues los gringos ya no se están dejando tanto, ¿no? O sea, ya como que están tomando un poco más de seriedad, ya están escalando un poco más las hostilidades, ¿no?, allá frente a los hutíes. Un tanto en proporción, sí, o sea, entre más los hutíes, pues ahí se van pasando de chorizo y unas van ahí viendo qué onda. Pues, ¿cómo vamos con esto, Arlen? Porque pues yo no sé qué tanto vaya a ser bueno para el... Pues déjate tú para los hutíes, la verdad es que con el debido respeto para ellos no me viene guango qué es lo que pase. Realmente es el tema comercial, sino cómo se va a encarecer, ahora que estamos apenas saliendo del tema de la inflación, que se va a encarecer todavía más el tema del comercio internacional, que pues buena parte de ahí pasa por el canal de Suez. Definitivamente, el canal del Suez siempre ha sido un punto importante, no solamente para amagar, ¿no?, al bloque occidental en materia del conflicto árabe-israelí. En realidad, lo comentamos al inicio de todo esto, no hace unos meses, era muy viable que escalara, y sobre todo que estos otros movimientos y estas otras células arroparan a Hamas, y que eso detonara un proceso mucho mayor de inestabilidad. Lo que vemos hoy es justamente una espiral bastante compleja, porque mientras los Estados Unidos no se definan la candidatura republicana y no pasen las elecciones, es decir, hasta noviembre, esto vamos a verlo como incluso por parte de Estados Unidos, como una herramienta político-electoral. En realidad, el cambio que estamos viendo hoy en la política exterior de los Estados Unidos, claro que obedece a temas comerciales y a temas de seguridad, pero de fondo está la narrativa político-electoral que tiene que reforzar al presidente Biden, porque hoy en realidad no cuenta con la aprobación
ni con una visión contundente por parte del electorado. Al contrario, una de las críticas más grandes que se le hace a Biden como candidato es justamente su debilidad ante este tipo de situaciones. Y hemos visto, por otro lado, el discurso de Trump muy agresivo en temas de política exterior, no criticando mucho el avance y justamente que haya escalado tanto este conflicto, no cuando en su visión, si él fuera todavía presidente de los Estados Unidos, esto se hubiera terminado muy rápido. La realidad es que se están mezclando muchos asuntos y lo más delicado es que pues las elecciones son hasta noviembre. Esta situación puede escalar mucho y puede, por supuesto, impactar en temas económicos graves a los Estados Unidos y a los países europeos. Ya. Y evidentemente no estamos viendo una desescalada pronto, ¿no? O sea, porque o los hutíes le bajan o los gringos van a terminar con ellos. Definitivamente, y además, como en medio está justamente el tema de Palestina, ¿no? Y la falta de voluntad de las partes para poder llegar a un acuerdo, pues esto sigue escalando y sigue habiendo todavía mecanismos para poder presionar al bloque occidental para que presione a su vez a Israel. La verdad es que es un momento bastante complejo porque no se ve la voluntad para bajar de intensidad, pero tampoco para llegar a una negociación y a una solución que pueda favorecer no a las partes en conflicto, sino a la población civil. La crisis humanitaria está escalando demasiado, ya está fuera de control en algunas partes de la región. Yemen, por ejemplo, que era un país, un pivote importante para este conflicto, hoy está generando una escalada completamente innecesaria. Arlene Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana. Gracias, buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas noches. Igualmente, gracias, Arlene.